Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Gracias por la espera. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra clase. Y la primera pregunta que les quiero hacer en este momento es, dentro de su investigación, ¿hacia qué temas o temáticas creen que está más dirigida la estimulación magnética transcraneal? ¿O cuáles ustedes han visto el diseño más avanzado que tenemos dentro de la estimulación magnética transcraneal, el diseño protocolar más avanzado de la estimulación magnética transcraneal? Probablemente una de las cosas más importantes que nosotros tenemos cuando hablamos de estimulación magnética es reconocer cuáles son aquellas aplicaciones clínicas en donde nosotros podemos llegar. Cuando nosotros hablamos de estimulación magnética transcraneal, vamos a darnos cuenta de muchas cosas. La primera cosa es que la MT no solo es el centro de la revolución de la neuromodulación, sino que además dentro de este proceso nosotros nos vamos a dar cuenta que todas las actividades del tratamiento para la depresión resistente es la que más se encuentra en este momento dentro del desarrollo, porque nos ayuda a entender la modulación de los circuitos, tanto córticos subcorticales específicos, así como también cómo la forma aislada de la estimulación induce esta plasticidad de redes neuronales, potenciando los efectos en otras intervenciones. Miren qué importante es esto cuando nosotros estamos hablando de estimulación magnética transcraneal. La estimulación magnética transcraneal reside mucho su proceso en la neuromodulación y dentro de lo que nosotros tenemos aprobado ya por la FDA, tiene algunos procesos. Primero, enfermedades neurológicas con la parte de dolor, neuralgia del trigémino facial atípico de miembro fantasma. Además, enfermedad de Parkinson, rehabilitación post-ACV, epilepsia, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, tinnitus y migraña. Cuando nosotros vemos enfermedades psiquiátricas, vamos a tener trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, trastorno por estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por abuso de sustancias y esquizofrenia. En la parte de pediatría vamos a ver que hay tratamiento para, otra vez, trastorno depresivo mayor, tartamudez, autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos este tipo de tratamientos dentro de las aplicaciones clínicas principales? Antes, el protocolo Gold estándar era uno solo, la depresión. Pero ahora, por ejemplo, hay un impacto muy fuerte dentro de las investigaciones en las revistas como Frontiers en el trastorno del estrés postraumático. Y hay un avance bastante notorio y está pronto a aplicarse para los glioblastomas en la estimulación magnética transcraneal. En la fase de inhibición, ayuda a reducir los tumores. Y esto es algo súper importante. Ahora vamos a hablar un poquito del TDAH. El TDAH es un trastorno obviamente del neurodesarrollo incurable, si se puede decir así, de carácter heterogéneo, caracterizado por un patrón persistente de inatención, hiperactividad, impulsividad de tipo combinado o de tempo lento, que es más frecuente y más grave, observado típicamente en individuos con un nivel de desarrollo similar, interfiriendo en la funcionalidad social, académica y ocupacional. Cuando el TDAH está mal diagnosticado, podría desaparecer en la parte de la adolescencia. Y digo mal diagnosticado porque es fácilmente em,
manejado como una enfermedad endocrinológica. Cuando no hay un buen tratamiento endocrinológico, probablemente ese paciente diagnosticado con TDAH y tiene un buen tratamiento endocrinológico, a los 12 años ya no lo va a tener. Pero a todos los demás que han tenido un buen diagnóstico van a presentar algunos síntomas cardinales, como por ejemplo, vamos a hablar de la inatención, que es esa dificultad para mantener la atención en tareas, la falta de atención a detalles, el que parece no escuchar, no sigue las instrucciones, evita las tareas, requieren esfuerzo mental sostenido, una pérdida frecuente de los objetos. Para eso es súper importante la evaluación neuropsicológica clínica inicial. ¿Qué vamos a ver en problemas con estos niños? Primero vamos a ver una velocidad de procesamiento hiperacelerado, o sea, mayor, y vamos a tener dificultades en la memoria de trabajo. Cuando presentan hiperactividad, vamos a ver movimientos nerviosos de manos y pies, incapacidad para permanecer sentado, corretear, trepar en situaciones inapropiadas, estar en marcha o actuar como casi si tuvieran un motor y con una habla excesiva. Vamos a tener también una parte de la impulsividad. Aquí vamos a tener respuestas precipitadas antes de que las preguntas se hayan completado. Vamos a tener dificultad para esperar el turno, una interrupción o una intrusión conversacional y en juegos. ¿Qué quiere decir esta parte, chicos? Esta es la fase inicial del diagnóstico. ¿Y qué representa para nosotros como estimuladores magnéticos transcraneales? La primera cosa es que el tratamiento desde la parte de estimulación magnética transcraneal puede darse inicialmente desde los 6 años de edad en este tipo de pacientes. Dentro de esta actividad, ustedes se van a dar cuenta que las aplicaciones específicas van de esta forma. Cuando hay TDAH en adolescentes, que es los estudios principales, nos damos cuenta que hay una prevalencia entre 5.9 y 7.1 en niños y adolescentes según el DSM-5. Es decir, un 7.1% de la población infanto-juvenil va a presentar TDAH. El déficit clave, obviamente, está en la parte del control inhibitorio, como nosotros decimos, es acelerado, está alterado y puede ser inclusive heterogéneo. Vamos a encontrar rasgos de impulsividad, riesgo de conducta adictiva y muchas comorbilidades, entre ellas la depresión, la ansiedad y cuando estamos en la vida adulta, el TLP, la bipolaridad y la esquizofrenia, el consumo de sustancias. Cuando nosotros vemos en la revisión no farmacológica para mejorar el TDAH, ¿qué es lo que observamos? Perdón. Primero es que la evidencia neurocientífica respalda que la aplicación de estimulación magnética transcranial en el TDAH observa algunas cosas. Primero, el hallazgo en la corteza prefrontal dorsolateral. Existe un hipofuncionamiento documentado mediante estudios de neuroimagen funcional, fMRI y PET, especialmente en el hemisferio derecho asociado a los déficits en funciones ejecutivas, como son memoria de trabajo, planificación, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. En este tipo de pacientes, nuestro objetivo es inducir un aumento de la excitabilidad cortical mediante la estimulación en alta frecuencia para restaurar el funcionamiento prefrontal y mejorar el control cognitivo. Cuando nosotros evaluamos a los pacientes con trastorno por deficiencia de atención en la niñez, vamos a poder encontrar hasta los 6 o 10 años un trastorno puro. ¿Qué quiere decir puro? Quiere decir que este trastorno solo tiene TDAH. Al pasar de los años, este presenta varias comorbilidades y estas comorbilidades pueden afectar drásticamente cómo nosotros debemos armar el protocolo de intervención individualizada en este paciente. Entonces, vamos a entender que
Si fuera un TDAH puro, vamos a hacer un circuito frontoparietal de red de modo por defecto de MND. Es un hallazgo de fisiopatología. ¿Qué encontramos? Desconexión funcional entre la corteza prefrontal dorsolateral y aquellas regiones parietales, así como una falla de la desactivación de la red de modo por defecto. Entonces, durante las tareas cognitivamente demandantes, tenemos distractibilidad. El objetivo en la MT es modular la conectividad funcional de estas redes a través de la estimulación de un nódulo clave, corteza prefrontal dorsolateral. ¿Qué hacemos entonces en el TDAH? Si fuese un TDAH puro, vamos a utilizar una frecuencia de 10 a 20 hercios alta, strong, porque es como una estimulación que activa a las neuronas. Miren, a nosotros nos decían que las personas con trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad tenían una corteza prefrontal demasiado inmadura, delgada o fina, que no les permitía corregir, controlar o moldear el impulso. Entonces, lo que hace en esta parte es que en la corteza prefrontal dorsolateral vamos a hacer una estimulación activa de las neuronas. Luego vamos a tener una intensidad que puede ir del 80 al 110%, que es la fuerza necesaria para llegar a la zona. Si hablamos de la máquina de estimulación que nosotros tenemos, la intensidad de 80 a 110 quiere decir que nosotros vamos a manejar el rango 5-6, que sería la fuerza protocolar necesaria para trabajar este proceso. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Primero en el lado derecho de la frente, corteza prefrontal dorso lateral derecha, porque allí está la falla central de atención en el TDAH. Y nuestras sesiones deberían ir de 25 a 45 minutos. Primera semana, 25 minutos. Segunda semana, 35 minutos. Tercera semana, 45 minutos. Ahora, tome en cuenta algo muy importante. Se necesita repetir varias veces para que el cerebro aprenda a funcionar mejor. Nosotros debemos utilizar la bobina de 6 magnetos y uno central para dar el impacto correcto. Ahora, esa bobina de 6 magnetos y central es la que nosotros denominamos casco infantil. Dentro de este proceso, chicos, yo quiero tomar en cuenta algo y me quiero detener aquí. Las sesiones de estimulación magnética transcraneal son de forma repetitiva, continua y sin para. ¿Qué quiere decir esto? Que es de lunes a domingo las sesiones. No, es que ver, estoy muy cansado y yo también tengo derecho a descansar. No, cuando haces este tipo de tratamiento, son 21 días de fuerte trabajo en donde tú vas a estar con este paciente, ¿no? En este caso, miren, de sesiones de 25 a 45 minutos y que pueden ir hasta 45 sesiones. Es súper importante que usted entienda que para este tipo de tratamiento no existe para. Es decir, le dejo el sábado y el domingo para que se recupere. No, eso no funciona de este modo. ¿Qué esperamos? Primero esperamos que se mejore la atención. La persona va a estar más tiempo concentrada en una tarea y va a cometer menos errores por descuido. Va a mejorar la hiperactividad, es decir, va a estar más tranquilo, puede esperar sentado sin moverse tanto. Va a mejorar la impulsividad, va a pensar antes de actuar, no va a interrumpir a los demás y va a organizarse mejor. Le va a costar menos trabajo planear lo que va a hacer y organizar sus cosas. Qué importante es que nosotros podamos comunicarnos dentro de este proceso, solucionando dichas actividades de manera efectiva. Por ejemplo, miren,
Una de las cosas más bonitas que nosotros tenemos dentro de este tratamiento es que nosotros hacemos la evaluación neuropsicológica inicial, la evaluación en medio del tratamiento y la postevaluación, que es la evaluación final del tratamiento. Entonces, si lo que nosotros esperamos está definido en 4 objetivos: atención, hiperactividad, impulsividad y organización, podríamos comenzar a hacer un screening básico con un Conners o con un TDAH-5 que nos permita ver el avance que está teniendo este paciente para hacer un reajuste modular. ¿Qué efectos adversos podríamos esperar dentro de esta etapa? Dentro de la evaluación de la FDA, se nos ha señalado que ha habido la posibilidad de que haya cefalea entre un 30 y 40%, que se llama una cefalea autolimitada. ¿Por qué? Porque pasa solo en las primeras 3 sesiones el dolor de cabeza y se podría utilizar inclusive analgesia simple como un paracetamol. Podría haber entre un 35 y un 45% picazón o molestia en el cuero cabelludo. Eso hace que poco a poco se vaya disminuyendo hasta adaptarse. Primera, segunda sesión pueden sentir este picor y lo que se hace para este picor es ajustar el casco de una manera más fuertecita para que este pueda funcionar. También podrían sentir un hormigueo facial entre el 20 y el 25%. Ahí lo que nosotros vemos es que quizás el ajuste de la bobina en la parte posterior está afectando. No le ponga cerca del oído, sino que usted va a tocar 3 centímetros, es decir, 3 deditos fuera del oído y ahí ubica la bobina. Esto nos va a permitir que se reduzca este hormigueo facial. También vamos a encontrar que probablemente nuestros pacientes en un 15% tengan una contracción muscular. Para nosotros, esta es una alerta, porque este tipo de pacientes quiere decir que no están teniendo pues un TDAH puro, sino que es un TDAH con ansiedad. En este caso, lo que nosotros podemos hacer en este tipo de pacientes es pasarle no a Strong, sino a Weak la primera semana hasta que se regule la ansiedad y luego construir la parte de Strong. En pacientes con bipolaridad, es decir, que fueron mal diagnosticados con TDAH, porque acuérdese que la bipolaridad infantil y el TDAH pueden tener síntomas comunes. Y bajo la experticia neuropsicológica del evaluador podría haber una bipolaridad infantil. Entonces, en menos del 1% podría haber una activación maníaca. En este caso, nosotros recomendamos suspender la estimulación magnética porque hay que reevaluar al paciente por bipolaridad. Y es excepcional, podría haber un 1% de probabilidad de una convulsión. Y este es un tema bastante delicado. Por ejemplo, yo en poliestudios, en CETERAP, no atiendo a población epiléptica con estimulación magnética transcraneal. No lo hago. No lo hago porque mi centro es un centro de segundo orden, es decir, es un consultorio. Y para poder atender a personas con epilepsia, su centro debe ser un centro de primer orden y tener un médico tratante de planta o un médico emergenciólogo que pueda sostener una crisis convulsiva. En mi caso, yo no tengo eso, así que yo no me arriesgo a tratar a pacientes con epilepsia. ¿Sí? La MT obviamente es una alternativa no farmacológica para el tratamiento del TDAH. En Europa y Estados Unidos es la primera herramienta antes de la medicación psiquiátrica por el avance del consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque no es invasiva,
es efectiva, permite la activación de circuitos prefrontales que amplían la neurotransmisión dopaminergética y en investigaciones ha reportado efectos secundarios muy suaves como un dolor de cabeza o un dolor de cuello o un hormigueo en el sitio de la posición del ánodo o una comezón o sensación de ardor con un enrojecimiento local o una somnolencia leve. Pero todo esto es tratable y dura poco tiempo. Vamos a hablar ahora. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta en torno al tema, por favor. Juan, no sé, Carlos, Andrés. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el TDAH que me quisiera hacer? Quisiera saber un poco más en torno a este tema, porque sé que muchos de ustedes van a tratar a muchas personas con TDAH y yo quiero tratar de ayudarles a comprender de una manera más efectiva qué es lo que pasa en el TDAH y cómo podemos hacer la individualización del tratamiento en este tipo de pacientes. Si bien es cierto, vamos a excitar, debemos de entender también si en realidad consideramos importante inhibir cuando está presentándose, por ejemplo, ansiedad. ¿Tal vez alguna duda ahí, chicos? Sí, una consulta. Ujú. Si, si hablamos de autismo con comorbilidad en hiperactividad, ¿cómo sería un Ah, tratamiento? muy bien. Es una preguntota. Gracias por preguntarme, mijito. Mira, en este caso, cuando nosotros tenemos pacientes que tienen dos comorbilidades o un perfil que se denomina doble excepcionalidad, a este paciente vamos a ver primero cuál es el déficit mayor. Por ejemplo, podría ser una persona que tiene un TDAH al 80%, 87% evaluado con un MCMIB y, y tiene un autismo al 47%. Entonces, yo primero voy a trabajar el TDAH para luego trabajar el autismo. Pero si es un paciente infante, por ejemplo, lo que yo voy a hacer primero es ver cuáles son los registros más importantes: hiperquinesia, hipermovilidad, verborrea. Ah, entonces yo primero voy a inhibir a este paciente para luego excitarlo, ¿sí? Todo esto Sí. dependerá exactamente del perfil con el cual nosotros vamos a ir trabajando y con el cual nos vamos a ir desarrollando. ¿Qué es lo que yo te recomiendo en este tipo de casos cuando hay una doble excepcionalidad? Hay un test muy importante que se llama BASC-3 y hay otro test que se llama SENA, ¿sí? Los dos nos dan una radiografía bastante completa de cuando hablamos con un paciente de doble excepcionalidad y nos va a permitir ver el índice de avance del trastorno en cada una de esas áreas. Por ejemplo, SENA nos presenta como recursos personales la parte del autismo y nos presenta las funciones ejecutivas en la parte superior. Entonces, podrías trabajar dentro de esta evaluación inicial para ver cuál va a ser el foco de tu tratamiento. Acuérdate, inhibir cuando hay ansiedad, excitar cuando hay depresión, ¿sí? Esa es la base fundamental. Tal vez alguien más tiene una pregunta sobre este tema. Sí, buenas noches. Referente a la evaluación del TDAH, ¿qué herramientas se pueden implementar? Muy bien. La primera herramienta que nosotros tenemos que utilizar para la evaluación del TDAH es una escala de Wechsler. Luego de tener una escala de Wechsler, si son pacientes infantes, mi recomendación comienza con Cumanes y Cumanín. Luego una escala de Wechsler. Y luego podríamos utilizar Sena, VAS-3 y Tamay para ver su nivel de adaptabilidad. Con esto ya tendríamos un enfoque claro en sus funciones ejecutivas. Y para cerrar, probablemente utilizaría una escala TDAH-5 de forma reconfirmatoria para trabajar una evaluación neuropsicológica clínica dentro del TDAH. Ahora, si estamos hablando de adultos que requieren ser diagnosticados, que también vamos a tener mucho de eso. Desde que tenemos el TikTok, miren,
Facebook no tuvo ese mismo efecto, ni Instagram, pero desde que hay TikTok, muchas personas han podido como descubrir que comparten sintomatología, ¿no? Entonces, muchas personas adultas llegan a tu consultorio con este tipo de preguntas. Creo que tengo TDAH, podría ser una evaluación. Entonces, a estos pacientes lo que vamos a hacer es una escala de Wechsler, un WAIS, por ejemplo. Luego de esto, podríamos utilizar un MCMIB para comprobación patológica de la personalidad. Luego podríamos hacer un test que se llama DIVA-5. DIVA-5 nos permite evaluar el TDAH en autismo y podríamos trabajar quizás un D2 o un CARAS en la infancia para ver la capacidad de atención, concentración y memoria. Esa sería mi recomendación dentro de evaluación en TDAH. Excelente, muchas gracias. Ya, perfecto, chicos. Entonces ahora vamos a hablar del siguiente trastorno. El siguiente trastorno que vamos a observar es el trastorno obsesivo compulsivo. Este es un trastorno que tiene una aprobación por la FDA y es un trastorno que tiene una aprobación por la FDA para la estimulación magnética transcraneal y es donde la persona tiene estos pensamientos que no puede sacar de su cabeza, obsesiones y siente que debe hacer algo una y otra vez y otra vez y otra vez para calmar la ansiedad y estos pensamientos le generan compulsiones. Este es uno de los tratamientos, uno de los desórdenes psiquiátricos, si se puede decir de esta forma, más graves. Y generalmente a este tipo de diagnósticos se presenta una doble excepcionalidad que viene siempre acompañada de autismo en los casos infanto-juveniles, por ejemplo. Entonces, el TOC es literalmente un circuito del cerebro que trabaja a 1000 por hora como si estuviera pisando el acelerador a fondo y tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. Y comienza una parte que se llama alarma de peligro en la corteza órbitofrontal que se activa demasiado y los ganglios basales le obligan a repetir una y otra vez lo mismo. Este circuito acelerado es el que causa las obsesiones, las compulsiones, las alarmas que no paran, la costumbre de hacer algo para intentar apagar este proceso. Creo que esta es una de las partes más grandes porque la mayoría de personas con trastorno obsesivo compulsivo en la vida adulta trata de suicidarse en la adolescencia también porque es uno de los trastornos más difíciles para trabajarlo, pensamientos, obsesiones y compulsiones que van difícilmente guiados, no pueden ser autocontrolados. Y aunque la terapia cognitivo-conductual funciona, sin apoyo medicamentoso psiquiátrico, el tema es muy complicado, ¿sí? Sin embargo, existe un protocolo para TOC que en vez de excitar, inhibe. ¿Ven la diferencia en el TDAH y el TOC? En el TDAH excitábamos y en el TOC inhibíamos. La frecuencia es baja o weak. Es como un masajito lento, relajante, que calma las neuronas. Cuando nosotros hacemos una excitabilidad strong, tú vas a sentir que los magnetos están todo el tiempo. Pero cuando hacemos una inhibición es tac, 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 tac. La intensidad es del 110 al 120% y esto nos va a permitir llegar a la zona de alarma, es decir, ir más profundamente. ¿Qué es lo que yo voy a, qué es lo que yo voy a ver ahí? Es que en nuestra máquina el protocolo tiene que ir en la intensidad de 7 a 9. Es la intensidad más fuerte. ¿Y dónde vamos a hacerlo? En la zona COV y en la zona CCCA, es decir, directamente a la zona de amígdala. Miren, en la parte del TDAH, nosotros hacíamos en la corteza prefrontal dorsolateral.
Ahora nosotros vamos a pasarla hacia atrás para estimular la zona de la amígdala. Es el área hiperactiva para frenarla. ¿Qué buscamos en estos pacientes? Primero vamos a tener de 20 a 30 sesiones y la constancia es que comenzamos con 35 minutos, 40 minutos y terminamos sesiones de 45 minutos con este paciente para que pueda aprender que el cerebro se calma. Y esto ayuda muchísimo a las personas con TOC que no mejoraron con pastillas ni con terapia, y es una opción cuando los tratamientos comunes no funcionan. Este tipo de pacientes vamos a encontrar que tenemos algunos objetivos de medición. El primero es que las obsesiones molesten menos. Aunque el pensamiento sigue ahí, ya no genera tanta ansiedad ni tanta angustia, es más fácil ignorarlo, dejarlo pasar, se puede controlar mejor las compulsiones, la persona siente que tiene más control, que puede resistir la necesidad de abrir la puerta 100 veces o lavarse las manos o limpiarse la nalga 300 veces. Esta persona puede controlar eso y funciona mejor la terapia para estar más calmado. El paciente enfrenta sus miedos en terapia y aprende nuevas formas de manejar la ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes se dieron cuenta, no es solo darle el tratamiento de estimulación, sino el acompañamiento con terapia cognitivo-conductual posterior a la emisión terapéutica. Es decir, el paciente al principio tiene 35 minutos de sesión de estimulación y vamos a tener 15 minutos de terapia, 40 minutos de estimulación, 20 minutos de terapia, 45 minutos de estimulación, 35 minutos de terapia. Así iremos acompañándole de una forma perseverante. La MT se convierte ahí como en el entrenador personal del cerebro. Ayuda a que estas zonas que trabajan mal, porque están muy aceleradas o muy lentas, mejoren la función. En el TOC es muy probado que calmar la zona de la alarma es de gran ayuda para quienes no mejoran con las pastillas. Entonces, yo les puse este tratamiento en la mitad del TDAH y en la mitad de lo que vamos a ver en la siguiente parte, que es del autismo. ¿Por qué? Porque son dos trastornos que son concomitantes a veces en la vida adulta o en la adolescencia, cuando nace este sentimiento de la imperfección o la incapacidad. Entonces, con esto nosotros vamos a tratar de ir regulando y que los procesos funcionen de una manera adecuada. Tal vez tienen alguna pregunta en torno al TOC. ¿No? Ok, vamos a la siguiente. Ahora vamos a hablar de una de las más importantes, que además ha sido vanagloriada, creo yo, a veces hasta mal vendida. Se dieron cuenta que en ningún momento decimos el TDAH se cura con estimulación magnética transcraneal, tampoco se cura el autismo. El trastorno por el espectro autista es una condición del neurodesarrollo de base biológica caracterizada por dominios centrales en síntomas que se presentan en una forma temprana y que obviamente generan un deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento social, laboral y todas las áreas importantes de la vida. La naturaleza de este espectro implica primero una heterogeneidad clínica significativa. No hay dos personas con autismo iguales a la una a la otra, donde la severidad de los síntomas y el nivel de apoyo varían ampliamente entre individuos. Es súper doloroso comprender esto porque quiere decir que como nosotros, como terapeutas en estimulación magnética transcraneal, la personalización del tratamiento es la parte fundamental que decanta en el éxito del tratamiento de este paciente.
¿Por qué? Porque el autismo nunca viene solo, ni siquiera en etapas iniciales, ¿no? ¿Se acuerdan que en el TDAH decíamos que si cogemos a un paciente de 6 años vamos a hacer una intervención más rápida, más temprana y eficaz? Pues bien, en el autismo no funciona de la misma forma porque viene ya con otro tipo de comorbilidades. Entre ellos tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que tiene la tasa más alta de comorbilidad, y tenemos que hacer además un diagnóstico diferencial, ya que el TEA tiene un déficit primario que es social. Luego tenemos la segunda comorbilidad, que es el trastorno por ansiedad, donde ya vemos fobias específicas, ansiedad social, ansiedad generalizada, que son prevalentes. También tenemos discapacidad intelectual presente en un porcentaje significativo, aunque no definitorio en el trastorno, y el trastorno obsesivo-compulsivo, que es lo que habíamos hablado con anterioridad, donde pueden confundirse las compulsiones del TOC con el TEA. Y aquí no les nombro todo lo que viene aparte, ¿no? Porque también hay autismo más sobredotación intelectual, autismo más altas capacidades cognitivas, autismo más depresión, que son cosas que nosotros encontramos constantemente. Mi centro es un centro neuropsicológico que evalúa solo trastornos del neurodesarrollo, y créanme que la población autista es una población altamente sensible dentro de las comorbilidades. También hay comorbilidades endocrinológicas con daños metabólicos mayores, y también hay comorbilidades gastrointestinales en este tipo de pacientes, con estreñimientos muy fuertes y con selectividades alimentarias que dañan todo su sistema, su fisiología. Entonces son pacientes bastante delicados. Este tipo de pacientes nosotros debemos, lo único que hace para este tipo de pacientes es mejorar la comunicación social y las conductas repetitivas. Obviamente, dentro de este proceso mejora la atención, la concentración, la memoria, hace neurogénesis cerebral y pueden mejorar inclusive la capacidad cognitiva del paciente. Pero nuestro objetivo es mejorar la comunicación social y la conducta repetitiva. ¿Qué es lo que está más afectado en este paciente? Dependerá del individuo. Entonces, puede ser que al inicio vamos a tener una demanda alta para activar y una demanda baja para inhibir conductas repetitivas. Dentro de este proceso, una de las características más importantes es poder estructurar esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero intervenir en este paciente? ¿La comunicación social o la conducta repetitiva? Y ahí una psicóloga me hacía una pregunta muy valiosa. Pero, ¿y si debo intervenir en las dos? Podemos mezclar los dos tratamientos. Es posible, es probable. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero intervenimos 2 semanas con frecuencia alta y luego intervenimos la última semana con frecuencia baja, por ejemplo, cuando la idea es mejorar la integración social, la comunicación social. Pero cuando la idea es ayudarle en las conductas repetitivas, que es lo que está generando mayor disfuncionalidad, comenzaría yo con inhibición para luego hacer excitación. En este caso, para este tipo de pacientes, nosotros utilizamos una presión alta dentro de nuestra máquina. Quiere decir que el protocolo puede ir del 6 al 9 en este tipo de pacientes. Donde nosotros aplicamos, obviamente, en la zona de la empatía, la corteza prefrontal medial. Aquí debe ir de frente. Y es donde además las personas que ya nos ponemos Botox tenemos que tener cuidado. Sería bueno una intervención luego del Botox aquí. Y luego también podemos trabajar en la corteza prefrontal dorsolateral para trabajar la zona de la rigidez, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se espera? Esperamos que la persona pueda reconocer mejor las emociones, que se anime más a iniciar conversaciones, y que se ha comprobado
que hay indicios de que funciona, pero se necesita más investigación. Miren, chicos, depende mucho de un buen psicodiagnosticador inicial. Cuando nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer en primera instancia, este paciente despega. Pero si lo hacemos como un protocolo para todas las personas con autismo, voy a hacer como activación alta, vas a tener problemas. Por lo tanto, la evaluación neuropsicológica clínica inicial va a ser la que responda a estas necesidades. Obviamente, ¿qué debes hacer en este paciente? Una evaluación neuropsicológica clínica con escala de Wechsler, A22, ADIR y escala de Vineland. Si es que usted tiene un niño pequeño, escala de Merrill-Palmer. Si es que usted tiene un paciente adulto autista, BAMF3 acompañaría bien este proceso. ¿Qué vamos a hacer? Que la persona pueda reconocer mejor las emociones en los demás, que se inicie, que se emocione al iniciar conversaciones. Yo ahorita estoy con un paciente autista adulto con una doble excepcionalidad, TDAH más autismo, que además es abogado, miren ustedes, es un experto en leyes, pero tiene dificultades para interaccionar con la gente. Entonces, en este tipo de casos es muy importante que nosotros podamos reconocer qué queremos hacer y cuál va a ser nuestro objetivo para luego continuar. Cuando hablamos de niños, lo primero es la conducta repetitiva, que disminuyan estos movimientos repetitivos, los aleteos, los balanceos, y que la persona sea más flexible al cambio de rutina y veamos cómo están estos resultados variados. Como les decía, muchas personas con autismo podrían haber nacido con hipoxia al nacer, o podrían tener clips, grapas de electrodos dentro del cerebro, aparatos electrónicos como para evitar la hidrocefalia, marcapasos en el corazón o bombas de medicamento. También habría pacientes con autismo que tienen una comorbilidad epiléptica sin control, y en este tipo de pacientes no es apta la MT. Y nosotros preferimos evitar en casos de embarazo, ya que solo deberíamos ver si el riesgo vale la pena, porque, por ejemplo, hay personas autistas, mujeres con bipolaridad que están embarazadas y no reciben medicación, y en ellas sí se puede dar estimulación magnética transcraneal, pero en pacientes que no tienen este riesgo es preferible no hacerlo. Hay que tener, obviamente, cuidado si es que esta persona presenta un trastorno bipolar, porque tenemos que ver que no pase de la manía a la hipomanía o de la depresión a la euforia. Si hay lesiones cerebrales como tumores o golpes fuertes, por ejemplo, las personas con autismo grado 3 severo que se golpea la cabeza, hay que tener mucho cuidado con esos tumores. Primero se le manda a hacer un fMRI, una tomografía o una resonancia contrastada para saber cómo está su cerebro antes de intervenir. Y si la persona tiene consumo de alcohol o drogas, tenemos que obligarle a que muchas personas autistas consumen muchísima marihuana. Muchas personas con TDAH consumen muchísima marihuana porque les ayuda en la etapa de la relajación ante la ansiedad. Y, por ejemplo, aquí en el Ecuador venden cannabinoides o tetrahidrocannabidol y dicen que son recursos terapéuticos adecuados, pero todavía en el Ecuador no hay ninguna fábrica de cannabinoides que pueda medir la existencia de tetrahidrocannabinol en su componente. Y eso puede ser que este paciente pueda estar en un rasgo esquizofrénico, y nosotros tendríamos que pedir primero la suspensión de la marihuana para comenzar a trabajarlo. O si tal vez está en una recaptación, perdón, me pasé, está en una recaptación de medicamentos que bajen el umbral para tener convulsiones.
Entonces, en este caso, nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Sí? Denme un segundo. Vamos a hablar entonces de lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es que, ¿qué hace la MT en cada caso? En el TDAH vamos a trabajar el lado derecho de la frente. En el TOC, encima, justo encima de las cejas. En el autismo, en la zona de empatía, que es el centro de la frente. Y en el autismo, el lado de la frente para ir trabajándolo. En el TDAH vamos a hacer alta, excitar. En el TOC, baja, inhibir. En el autismo alto, activar. Y en autismo con rigidez, baja para calmar. En el TDAH vamos a lograr que la persona pueda poner atención y controlar sus impulsos. Miren, las personas que la medicación del TDAH les enlentece o les embrutece, dice la dinámica de este proceso en las investigaciones. Suena horrible, pero eso es lo que señala, que el metilfenidato les embrutece, les ralentiza. Estas personas no pueden tomar esta medicación y en este caso, cuando se les da la MT, cada 2 años estas personas tienen que volver al tratamiento. Hay estudios con resultados muy prometedores. En el TOC, que las obsesiones y las ganas de hacer compulsiones sean mucho más manejables. Y aquí tenemos un protocolo ya bien probado y muy útil en casos más severos. Mientras más difícil es el caso, mejores resultados tenemos en TOC. En el autismo social, vamos a hacer que sea más fácil entender a los demás y relacionarse. Es muy nuevo en esta área y está apenas investigándose la parte psicoterapéutica posterior a la estimulación. Sabemos que la estimulación funciona, pero no estamos concretos con qué modelo de terapia cognitiva podemos hacerlo. Pierce, Ava, Denver. ¿Cuál va a ser más efectiva? Todavía está en estudio. Cuando hablamos de autismo y rigidez, hay la disminución de manías y movimientos repetitivos, que es bien probado con estimulación magnética transcraneal, pero nuevamente dentro de la rigidez hay que ver qué terapia vamos a utilizar dependiendo de la edad. Pensemos en esto. Yo les voy a decir el primer caso de autismo que yo trabajé y es la estimulación. La hipótesis mía era como la estimulación magnética transcraneal beneficia en el caso de autismo con una mejora en la conectividad cerebral, reducción de síntomas y mejora de habilidades sociales. Esta fue mi hipótesis con la que yo comencé un tratamiento de un caso, se llama caso SOE. En la primera consulta la hicimos el día 29 de agosto y este paciente tenía carencia de lenguaje correspondiente a la edad cronológica. La paciente tenía 5 años, 1 mes y la paciente tenía una presencia de autismo no verbal verificado por personal neurológico y psicológico de 5 centros en donde nunca le pudieron ayudar con la parte verbal. A esta paciente le habían tratado ya 1 año de forma sistemática y sostenida y habían logrado que la paciente aprenda a decir sí y aprenda a decir no. Entonces, había antecedentes familiares. Esta paciente careció de estimulación por parte de los cuidadores principales durante el periodo crítico del desarrollo del lenguaje. Una de las características más importantes de esta paciente es que esta paciente, sus padres eran médicos, los dos, y cuando ella nació, los dos estaban en su posgrado, entonces no pudieron darle una estimulación adecuada. La atención neurológica señaló además la presencia de un diagnóstico supuesto de trastorno del lenguaje, en donde le brindan Concerta, que es metilfenidato,
y presentó cambios de humor, insomnio, ronchas, no dormía y no comía, porque el Concerta hace daño a las personas con autismo, no es una buena idea. En antecedentes médicos se hace una reevaluación y se descubre que esta paciente no tiene un trastorno del lenguaje per se, tiene autismo. En observación clínica, este paciente solo podía expresar la palabra no. Conforme el progreso de entrevista y evaluación, podríamos descubrir que inclusive podría llegar a decir 4 palabras: no, más, mamá y papá, que es lo que llegó a decir en su primera etapa de vida hasta los 12 meses cuando dejó de hablar. Comportamentalmente tenía una actitud caprichosa e inquieta, constante búsqueda de atención, cariñosa, risueña, atendía, una persona alegre. Cognitivamente no hablaba, realizaba señas y no realizaba actividades terapéuticas. Al parecer, parecía que esta paciente iba a tener una discapacidad intelectual. En el neurodesarrollo cumplió todos los procesos, pero no habló. Y socialmente no mantenía integración social con niños de su edad, no podía jugar, integrarse ni comunicarse, obviamente. Cuando nosotros hicimos una evaluación, miren, esta fue la evaluación neuropsicológica que realizamos con esta paciente. Lo primero que hicimos fue un SENA familia con puntuaciones significativas en problemas de función ejecutiva y retrasos en el neurodesarrollo. Al hacerle una escala de Wechsler no verbal, vimos alteraciones significativas en racionamiento perceptual, velocidad grafomotora, organización perceptual y memoria inmediata. El DP3, que es una de las herramientas más modernas para ver perfil del neurodesarrollo, nos determinó que hay un índice general de desarrollo catalogado dentro del rango muy bajo, y A2 y ADIR nos determinó que hay autismo. ¿Qué hicimos con esta paciente preciosa ahí? La primera cosa que hicimos para prepararle a la paciente es, previo a la realización de la MT, la paciente presentó un examen físico de su capacidad para llevar a cabo el MT, porque nosotros debíamos descartar que esta paciente tenga crisis de ausencia o epilepsia. Y esto era necesario para realizar la evaluación neuropsicológica y conocer la historia clínica de la paciente. Entonces hicimos una preparación del equipo. Previo a cada sesión, lo que nosotros hacíamos es la calibración individualizada del equipo de estimulación magnética, que incluía el umbral motor de resting, RMT. Se establecía la intensidad mínima necesaria para excitar una respuesta motora observable en el músculo objetivo con un 50%. Hicimos un parámetro de intensidad basada en el porcentaje RTM de 80 a 120, es decir, de 6 a 9 en la parte protocolar, y una frecuencia baja para la inhibición cortical, y luego ya le hicimos alta para la facilitación. Miren lo que pasa en este momento. Esta paciente, a pesar de esta edad tan chiquita que tenía un montón de ansiedad por no poder hablar. Al inicio hicimos una localización guiada por neuronavegación. Al pedir el electroencefalograma, pedimos además una precisión anatómica con brain mapping. Así hicimos la configuración específica para el diagnóstico. Nuestro protocolo tuvo número de pulsos, patrón de estimulación y duración de sesión. Vimos que además íbamos a hacer una serie intervalada, es decir, que íbamos a hacerle 3 secciones de 21 sesiones cada 3 meses, y garantizaba la seguridad del paciente y la eficacia. Cuando nosotros hicimos el procedimiento de estimulación, durante una sesión se colocaba la bobina magnética sobre el cuero cabelludo del paciente y se aplicaba un campo magnético pulsado. Al principio inhibir, tac, tac, tac. Luego de la segunda y tercera semana, excitar, tac, 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 tac. Este campo magnético introducía estas corrientes eléctricas a las neuronas del campo cerebral, para lo que podía afectar la actividad neuronal en la región estimulada,
y esta corriente eléctrica iba aumentando o disminuyendo la frecuencia de la intensidad y el pulso magnético. Algo muy importante es que la paciente debe permanecer en una posición semi-recostada durante la sesión de estimulación con las siguientes consideraciones. Primero, posicionamiento, que es garantizar la inmovilidad cefálica necesaria para la precisión estimulatoria. Luego, facilitar la relajación muscular y el confort durante el procedimiento. Luego, permitir el acceso óptimo a las áreas corticales y el uso del sillón reclinable sobre el soporte cervical y lumbar es muy importante. Chicos, alguien me dijo, Vero, oye, yo puedo poner estos sillones eléctricos aniñadísimos para que se vea súper lindo y es una tremenda inversión esta máquina y quiero que mi consultorio quede ultra hiper genial. Y yo le dije, no. No puedes tener nada eléctrico porque tienes una máquina de estimulación electromagnética. El sillón debe ser sencillito. No debe tener nada electrónico ni de masaje postural ni nada de esto porque eso puede ser contraproducente y reducir la capacidad magnética de la máquina. Tenemos que usar una acomodación individualizada con características antropométricas para su edad y una sujeción clave de la cabeza. Miren cómo estaba esta paciente sentada a mi lado en ese momento. El programa de estimulación neurocognitiva fue trabajar atención, concentración, memoria y desarrollo del lenguaje. Aumentamos entonces el número y consideración de las conexiones neuronales para obtener una mejora en el funcionamiento cerebral en términos de rapidez, eficacia de la transmisión de la información. Llegamos al nivel de dificultad bajo. ¿Qué hicimos? Niños con autismo severo, intensidad magnética strong, tiempo de tratamiento de 20 a 30 minutos, intensidad de vibración de 1 a 2 y modo de vibración de 1 a 3. Durante los 21 días de tratamiento, en la primera semana hicimos WIC, tiempo 20, grado 1, intensidad strong, tiempo 25 minutos, grado 2, semana 3, intensidad strong, tiempo 30 minutos, grado 3. ¿Qué observamos en esta pacientita? Posterior al trabajo de MT junto con estimulación neurocognitiva, con la paciente logramos un aumento del lenguaje de 4 palabras a 480 palabras. Mejoró la comunicación, principalmente diálogo e inicio de uso de conectores lógicos. Hubo regulación de periodos de crisis autolesivas. Hubo disminución de la ansiedad del paciente y mejora del estado del ánimo. Ahora usted va a entrar a la clase y va a ver que nosotros le hemos puesto un propio tratamiento. Con lo que hemos visto, lo que yo quiero es que diseñes un tratamiento para estos dos casos, explicando dónde pondrías la bobina y qué velocidad de frecuencia y por qué. El primer caso vas a tener el caso de una persona con TDAH, que es un niño de 14 años que no puede concentrarse en clase. Y el segundo caso es un adulto de 25 años que es muy inteligente y trabaja, pero le cuesta mucho entender a sus compañeros. En la plataforma vas a encontrar un documento en Word para que puedas realizar tu actividad. Muy bien, chicos. Miren cómo va la cosa. La estimulación magnética transcraneal es una herramienta terapéutica prometedora para el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Su capacidad para modular la actividad cerebral de forma no invasiva y el perfil de seguridad hacen que sea una de las alternativas más atractivas para trabajar con niños, adolescentes y jóvenes antes de llegar a medicación psiquiátrica. Además, es importante que la investigación en el campo continúe avanzando a pasos agigantados, lo que permitirá seguir explorando nuevas técnicas y aplicaciones clínicas a las ya existentes. Muy bien, chicos. Entonces, hemos comprendido un poquito
sobre cómo intervenir en pacientes que requieren una estimulación magnética transcraneal en las áreas de TDAH, autismo y trastorno obsesivo compulsivo. Si usted quiere ver el video, repetirse el video, tiene una clase ya pregrabada para que pueda ver cuántas veces las necesita y trabajarlo dentro del objetivo. Carlitos, te escucho. Sí, bueno, más que una duda, bueno, sí es una pregunta. Ok. En caso de personas más, claro, con autismo, Ujú. pero que tengan, digamos, una dieta ya balanceada, tengan consumo de suplementos multivitamínicos, ¿eso afectará en algo positivo o negativo Muy para, bien. para Cuando desarrollar bien el diagnóstico? Verás, dentro del protocolo FDA, esto se les da en la última clase, señala que las personas con autismo no solo con las personas con autismo, en realidad a todas las personas que les someten a este tratamiento, van a buscar que no haya inflamación intestinal y van a someterles al uso de probióticos, que es una muy buena fuente de desinflamación intestinal. Y también el uso de omega 3, vitamina D y vitamina E dentro del periodo de tratamiento. Esto creo que hace la respuesta a tu pregunta, Carlos. Dentro de este proceso no pasa nada si están tomando procesos vitamínicos. Más bien les favorece. Sí, porque Sobre todo justo los oligoelementos. un padre mío aparte de ese, digamos que también consume taurina, glicina. Y el otro me parece que es melena de león, o sea que es Sí. todo el complemento multivitamínico. Ajá, Y creo esto que antes, digamos, era empezar con el EMT. claro, mira, dentro de este tipo de pacientes podríamos, por ejemplo, tratar de que haya una reducción de taurina o creatinina en el momento del tratamiento, porque la taurina y la creatinina inflaman el intestino. Y probablemente una de las características que yo he visto dentro de mi práctica profesional es que este paciente se siente como embotado, como cuando has comido mucho. Cuando te tienes que tomar un Alka-Seltzer, así se sienten estos pacientes. Por eso se les recomienda dentro del proceso terapéutico, dentro de las 21 sesiones, una baja ingesta calórica con alimentación blanda para que no le embote al paciente. ¿Sí? Entonces eso sí es importante. Yo reduciría la taurina o la creatinina dentro de este tratamiento. Gracias, justo Dale, esa Carlitos. era mi duda. Tal vez alguien tiene alguna otra pregunta, quisiera poner en discusión algún tema. Yo tengo una consulta. Dale, Andrés. En niños con PCI, ¿hemos tenido algún tratamiento con estimulación Sí, magnética o ya vamos a ver eso en nuestras siguientes clases. No estoy segura cuál es la clase, pero sí tenemos pacientes con PCI. Acuérdate algo muy importante que creo que es el resumen de todo, ¿no? La estimulación magnética transcraneal hace que las conexiones que estén mal conectadas se separen, se vuelvan a conectar y creen neurogénesis cerebral. Por eso en la SOE comenzamos con 4 palabras y terminamos con 480 y con conectores lógicos. ¿Por qué? Porque hacen neurogénesis. Entonces, lo que nosotros usamos, por ejemplo, en pacientes con PCI es eso, que este paciente pueda activarse en la parte de la neurogénesis y hacer una producción neuronal que le permita incrementar su proceso. Mira lo que yo vi. Yo tuve un paciente con discapacidad intelectual con un CI de 73. Al hacerle la siguiente reevaluación luego de 3 años, este paciente llegó con un CI de 69 porque no había tenido estimulación ni tratamiento de terapia y los padres ya estaban muy preocupados por los retrocesos que habían observado. A este paciente le dimos estimulación magnética transcraneal y llegamos a tener un CI post-evaluación de 79.
¿Por qué? Porque hacen neurogénesis. Pero como es una neurogénesis tan rápida, lo que nosotros tenemos que hacer es que el proceso terapéutico no se acaba con eso. No es como te doy la MT y te vas, chao, fum, sino que tenemos que sostener al paciente en un periodo de 2 años con terapias una vez a la semana, una vez cada 15 días, para que esa neurogénesis se mantenga en el tiempo.